Bueno, les agradezco mucho su invitación. Yo voy a presentarles esta pequeña charla que se llama Más allá del diagnóstico, alguna caja de herramientas para la igualdad de género en las ciencias. Y la pregunta que, como también como Silvia arrancó con preguntas, también yo arranco con una pregunta y es la marea feminista que tanto vemos y vimos en las calles y tantos derechos logró para las argentinas y las personas no binarias en los últimos años en nuestro país. ¿Llegó a las ciencias? ¿Llegó a los laboratorios? Cuando hablamos de igualdad de género, esa discusión avanzó tanto en la calle, avanzó tanto en la sociedad, como avanzó en nuestros lugares de ejecución de ciencia y tecnología. Y algunas respuestas a esas preguntas las dio Silvia, y también yo voy a puntualizar algunas cuestiones muy breves de ese diagnóstico, y la respuesta es que todavía no, todavía siguen apareciendo muchos casos testigos que nos muestran que estamos lejos de la igualdad. Uno de ellos es el sesgo sexista en la evaluación, que yo lo suelo nombrar como caso cero, porque las personas que nos dedicamos a ciencia y tecnología, nuestra carrera, nuestra hoja de vida, está marcada por hitos de evaluación, desde una beca hasta un ingreso a un puesto fijo, ya sea un concurso para ser docentes universitarios o el ingreso a CONICET, el ingreso al INTA, al INTI, a cualquier otro instituto de ciencia y tecnología, pasando por los papers, pasando por los subsidios, todo está sometido a evaluaciones. Y si hay un sesgo sexista de género en la evaluación, lógicamente las personas que somos mujeres o somos de la diversidad sexual, vamos a estar perjudicadas. Y en este caso, este paper es un paper muy conocido del equipo de Corinne Mosracusan. Este paper ya va a cumplir 10 años y es un clásico porque si bien hubo mucha producción en este tema antes, pero este fue el que hizo la diferencia en la comunidad académica de Estados Unidos y rebotó después en otros lugares. Este es un clásico ejemplo de un currículum ficticio que se hicieron más de 100 currículum, a la mitad se le puso nombre de varón, John, y a la mitad se le puso nombre de mujer, Jennifer. Se distribuyó entre profesores y profesoras de la Ivy League en Estados Unidos, las mejores universidades, las más prestigiosas, y John sacó más del 25%, o en algunos casos más, de puntaje que Jennifer, para exactamente el mismo currículum. Y era para competencia, empleabilidad y decir si la iban o no a tomar para la tesis, si la tomarían o no esta persona. Igual, entre aquellos que aceptarían tomarla como becaria, fíjense que le ofrecían 25% menos de salario. En Estados Unidos el salario de los becarios depende del subsidio del director, no está tabulado, no es un número fijo, sino que es una negociación personal entre el director y el postulante o la postulante. Cuando mostraron estos resultados, este grupo muy prestigioso de Mosracusan, a la comunidad dijo, bueno, tenemos un problema, porque nosotros creíamos que estábamos evaluando el mérito de manera aséptica, y aún aquellos que éramos bien intencionados estábamos cometiendo discriminación. Muchas veces se suele decir, bueno, pero eso era antes, esto es porque los profesores que evaluaron eran gente grande, y ahora las nuevas generaciones van a venir para cambiar todo eso. Bueno, entonces me pregunto, ¿qué pasa con los y las estudiantes que llenan las encuestas sobre sus docentes? Nosotros en la Argentina tenemos en el CIU un componente de encuestas. A mí como profesora me llegan las respuestas de mis estudiantes, algunas universidades las implementan, otras no, y muchas veces hay incluso propuestas y presiones de los chicos, de las chicas de las agrupaciones estudiantiles, que piden que esos resultados sean incluidos en los concursos o sean vinculantes con los puestos docentes. Bueno, yo no conseguí datos de Argentina, pero sí conseguí datos de Estados Unidos recientes. Muchas universidades dejaron de hacer estas encuestas porque el sesgo sexista perjudicaba mucho a las mujeres frente a los varones.
Fíjense que las mujeres son mucho más puntuadas por cuestiones como personalidad y apariencia, y mucho menos, digamos, por cuestiones que tienen que ver con su talento, si son genias, si son buenas profes. En general se las coloca en un lugar estereotipado de cuidado de los alumnos, son mucho más castigadas si no cumplen ese rol que es prácticamente maternal, de cuidar, de ser buenas, de dar oportunidades, de contestar a las consultas con frecuencia, mientras que los profesores que no hacen nada de esto no son castigados, son valorados incluso por su extravagancia, o si son cascarrabias, eso se minimiza a favor de que son genios. Fíjense incluso que llegan a niveles de agresión. Este es un caso de violencia, de un extracto, un correo electrónico de un estudiante a una profesora, donde le dice directamente que es una maestra horrible. Ese también es un sesgo que a las mujeres las tratan de maestra, teacher, y es una denominación que nunca usan con los profesores varones, que los tratan de profesor. Entonces tenemos que ver que no es una cuestión demográfica, que simplemente porque avancen las generaciones no se soluciona la desigualdad. Y este caso lo traigo porque es un caso muy usado para la discusión en las ciencias experimentales, en las ciencias biológicas, y es la discusión entre la determinación biológica de determinados comportamientos en las mujeres y determinadas formas de inteligencia lógico-matemáticas en los hombres. Son argumentos que se esgrimen todo el tiempo, sobre todo en el ambiente científico. Yo tengo colegas varones y mujeres incluso, que hacen referencia a este supuesto forma de ser que es de mujer y de varón, por ejemplo, con respecto a los cuidados o a la maternidad, sobre todo el cuidado, que está anclado en una cuestión finalmente cerebral o genética. Y entonces es un debate, digamos, que incluso hoy en día es un hot topic, y fíjense este debate, ahí está la fuente, entre Gina Rippon y Baron Cohen, que son dos neurocientíficos, y Gina Rippon es la que pone el énfasis en la hipótesis. O sea, dentro de toda investigación, quienes nos dedicamos a la ciencia sabemos que más que juntar datos, lo más importante de la ciencia es hacer una buena pregunta. Y esa buena pregunta es la que ella hace, dice, ¿cuándo una diferencia no es una diferencia? Y ustedes lo que están viendo son los grados de solapamiento entre los cerebros de personas identificadas como mujeres o personas identificadas como varones. Rippon pone énfasis en las similitudes, no en las diferencias, y sobre todo en algo que ya se conoce, que los cerebros interactúan con el medio social, con las experiencias, son flexibles, y que muchas de las diferencias percibidas entre varones y mujeres son en realidad diferencias de camino de vida y aprendizajes hechos por los cerebros. Por otro lado, Baron Cohen pone énfasis en las diferencias y no en las similitudes. Fíjense igual el grado de solapamiento que él encuentra. Sin embargo, él dice, esas diferencias son dignas de discusión, y ahí radica la controversia, porque si bien pueden existir diferencias, esas diferencias pueden venir de los recorridos de vida, de las experiencias de esos cerebros, y sobre todo la pregunta es, cuando una diferencia es una diferencia, si tenemos estos porcentajes de similitudes. Sin embargo, cuando estos son los comentarios del debate, ustedes lo pueden ver por YouTube, los comentaristas, dentro de los cuales hay científicos y hay técnicos, dicen que él demuestra cosas objetivas. ¿Por qué? Porque pone datos y saca correlaciones, mientras que Gina Rippon dicen, ella es una activista. Porque Gina Rippon, más que sacar una serie de datos y encontrar una correlación, lo que está diciendo es, si hay 99% de similitud, ¿por qué estamos discutiendo la diferencia? Y sobre todo, no hay ninguna prueba de que esas diferencias se traduzcan en diferentes comportamientos. Así que ese es un tema que tenemos que estar muy atentos y leer buena ciencia, porque se sigue permanentemente recurriendo a la coartada biológica para ejercer la discriminación. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad?
Yo siempre uso esta definición de Diana Mafia del feminismo porque me resulta muy didáctica, y ella dice que es la aceptación de tres principios. Uno descriptivo, que se puede probar estadísticamente, que en todas las sociedades las mujeres están peor que los hombres, que es lo que acabamos de ver con esos tres casos que les presenté. Uno prescriptivo, que dice que no es justo que esto sea así, esto es de índole moral, ética, porque uno puede comprobar la diferencia y decir, bueno, pero está correcto que así sea, que haya una asimetría. Bueno, el feminismo dice, no, hay una desigualdad, las mujeres están peor, y es injusto que sea así. Y uno práctico, que finalmente es qué vamos a hacer para evitar que esto siga así, cómo vamos a proceder para evitar que se siga reproduciendo y en el mejor de los casos tratar de reducir esa brecha, de acelerar el paso hacia la igualdad. Entonces, bueno, desde las políticas científicas, para atender el primer problema, podemos visibilizar la desigualdad. Entonces, lo que hizo Silvia con su equipo, con toda esta colectiva que ustedes integran, es uno de esos casos, evidenciar la desigualdad con datos. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, con una encuesta también presencial, pero era una encuesta de uso del tiempo, con la metodología del día anterior, y esta encuesta de uso del tiempo se hizo presencial en una muestra de más de 300 personas, en la provincia de Santa Fe. Está el informe disponible, que tiene más de 120 páginas, y se hizo desde un equipo de gestión pública y un equipo de investigación del CONICET y la Universidad Nacional de Rosario, y ahí se pudo demostrar que las mujeres invierten más tiempo en el cuidado, que sus hojas de vida son diferentes a las hojas de vida de los varones, que cuando en las biografías de las mujeres sucede un hito como que se van a vivir con la madre porque la madre se vuelve menos autónoma, hay un cambio en su rendimiento como científica, mientras que si eso sucede en la vida de un varón no hay ningún cambio en su trayectoria, etc. Otra campaña que hicimos en la universidad fue esta campaña Más Igualdad, Mejor Ciencia, y ahí lo que hicimos fue intervenir algunos objetos, sobre todo algunos objetos de laboratorio, como estas cajas de tips, para meter esta discusión en el lugar donde se hace la ciencia, porque muchas veces podemos discutir esto del lugar de la política pública, pero necesitamos que se discuta en los laboratorios, en los gabinetes donde están las computadoras, en los lugares donde hacemos ciencia, la ejecución pura y dura de la ciencia en el campo, cuando vamos a recoger muestras y hacer tareas de campo. Como ustedes mencionaban, hay grandes desigualdades y hay que instalar ese debate. Bueno, nosotros tenemos un programa de género en Santa Fe que fue pionero del actual, se reconoce como antecedente del actual programa de género nacional, y muchas acciones fueron hechas ahí, entre ellos un Congreso Internacional de Género, donde participó Londa Schivinger, que es una investigadora muy innovadora, porque es la que propone la innovación de género en ciencia y tecnología. Bueno, para el punto 2, ¿cómo hacemos? Redes, promovemos estas redes, por ejemplo, con la colectiva que ustedes tienen, con la nuestra que tenemos acá en Santa Fe, que se llama GenCit, Género en Ciencia y Tecnología. Promovemos redes con, por ejemplo, acá la RAFA, o la Unión Matemática Argentina, estos son los físicos y físicas, la Academia Joven Argentina, MUSIT, que es una organización colega de ustedes ahí en Tucumán. Y por otro, finalmente, herramientas directas de intervención. Por ejemplo, fíjense acá, es una galería de retratos, puse una del extranjero, pero hay muchísimas en nuestras facultades e institutos. Este es del Hospital Brigham de Boston. Esto no es algo menor, no es una tontería. Muchas veces parece como que no importa. Bueno, ya van a aparecer las mujeres. En realidad esta galería lo que le dice a cualquier mujer que aspire a ser directora o presidenta es que ese lugar no es para ella. Es un mensaje muy claro, y hoy se sabe desde la psicología cognitiva
que ese tipo de cosas son las que después promueven lo que decía Silvia, que las mujeres cuando les pidan que sean oradoras digan que no, el síndrome del impostor, yo en realidad no soy tan buena, ¿por qué me eligieron a mí? Es un mensaje muy claro que no pertenecen ahí y que si quieren entrar van a ser rechazadas. A tal punto que se hizo un debate ahí en el hospital y directamente la galería se sacó. Si no se pueden poner mujeres o no se pueden poner diversidades, no hay galería. Se puede poner otra cosa. Otro ejemplo de intervención muy clara es Australia. Australia, ellos definieron algunas universidades, Melbourne, pero también Adelaida, por ejemplo. Si nosotros tenemos un departamento muy masculinizado, lleno de profesores varones, y vemos que eso es un problema, bueno, las próximas que contratemos que sean solo mujeres, y abren puestos para mujeres. Eso puede ser un problema porque pueden judicializar, por ejemplo, los varones que se querían presentar a ese concurso, presentar algún amparo o algo. Pero, sin embargo, ahí se tomó la decisión política y se sostuvo porque, por ejemplo, los departamentos de matemática y computación estaban llenos de varones y ellos dijeron, bueno, ¿queremos tener la mitad mujeres? Bueno, no, sí, a igualdad de mérito, que entre una mujer, eso es muy difícil de comprobar. Bueno, no, abrimos directamente concursos para mujeres y está funcionando. También lo hace IBM, por ejemplo, una compañía privada, y allí no hay tanta discusión porque, bueno, es lo que establece la firma como política. Y nosotros en Santa Fe hicimos estas becas, lo que decía recién Silvia, es importante que las mujeres vayan a los congresos. Bueno, ¿por qué no van las mujeres a los congresos? Nosotros teníamos datos de que muchas mujeres nos decían, no voy porque un paper es mejor que un congreso, me quedo en mi casa escribiendo el paper, no puedo dejar los chicos, porque aparte una mujer que va a un congreso necesita hacer una logística previa de la planificación de todos los días que no va a estar, desde las comidas planificadas, la abuela, las niñeras, etc. Entonces nosotros dimos estas becas de movilidad que tenían plata para pagar el congreso, plata para asistir, pero además tenían un fondo que no era necesario rendir, porque se daba con un formato de premio, para todos estos gastos relacionados con el cuidado. La niñera doble, el taxi, la abuela, etc. Y eso se dio una cohorte y funcionó muy bien, era muy apreciado. ¿Por qué es importante que las mujeres vayan a los congresos? ¿Y por qué deberíamos apreciarlo además de escribir un paper? Porque ahí se hacen relaciones, ahí ponen tu cara con tu apellido, ahí te conocen y te vuelven a llamar después para dar una conferencia, y ahí podés tener la oportunidad de conocer a tus futuros becarios. Bueno, las conclusiones son que la ciencia sola no puede garantizar la igualdad, se necesitan sociedades igualitarias y democráticas para que haya igualdad en la ciencia, y que debemos trabajar en todos lados, adentro y afuera de los laboratorios, y que se va a caer. Y por último les dejo esta frase de Simone de Beauvoir, que como siempre me pasa, ella lo pensó antes, 60 años antes, donde dice esta frase: debemos historizar las cosas que tomamos por obvias y biológicas. Entonces termina con esa pregunta: ¿por qué biologizar lo que son relaciones de poder? Bueno, muchas gracias por su invitación y quedo a disposición acá para las preguntas luego. Muchísimas